Bueno, buenas noches a todos los que estén por el canal y a todos los que estamos acá en la FADU, nuevamente después de casi 2 años. Hoy vamos a tener la última de las conversaciones del ciclo de este año 2021 y tenemos la suerte, la fortuna y la alegría de que logramos que nos acompañe hoy Augusto Costa. Augusto, voy a hacer una presentación formal. Este, Es licenciado en Economía, especializado en Desarrollo Económico, Finanzas Públicas y Economía Internacional de la UBA, con una maestría en Ciencia Política en la UNSAM y un máster de Estudio de Desarrollo en la Escuela de Economía de London School of Economics. Fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales en Cancillería en el 2013 y subsecretario de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad del Ministerio de Economía. En 2013 asumió como secretario de Comercio de la Nación durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía de la Nación. Y actualmente es el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires desde el 2019. Es docente en la UBA y acá la presentación voy a dejar de ser un poco formal porque acá tenemos un problema porque fue vicepresidente de Vélez. Así es. Es un velezano y siendo yo de San Lorenzo ahí tenemos como un primer problema, pero vamos a ver cómo lo llevamos adelante. Te sumo uno, fui subsecretario de Hacienda de Exactas, de ahí de la Facultad Mira, de Ciencias. Así que vecino. vecino fui de la FAU, así que también ahí estuve por el barrio un tiempo. Mira qué bueno, con lo cual sabes dónde te estás metiendo. Exactamente. Sí, Augusto, en principio de veras, mil gracias porque es una época del año súper intensa. Están entre el periodo seleccionarios y sé que como ese momento es como casi imposible abrir una ventana para un grupo de desconocidos, pero por otro lado es como súper valioso, por lo menos para nuestro espacio, poder vincularnos a la gestión real del territorio y poder cerrar el año donde estuvimos investigando La Pampa, conversando contigo. Así que bienvenido. No, gracias y me parece y celebro la iniciativa esta, lo que están haciendo y bueno, poder charlar un rato con ustedes. Efectivamente es un momento muy complicado, pero bueno, si se dio la posibilidad de este tiempo, aprovechémoslo. Dale, está bárbaro. Este, bueno, lo mencioné antes cuando todavía no habíamos abierto. Aparte de esto, para nosotros es muy importante hoy, eh, porque estamos de nuevo, después de casi 2 años, presencialmente en la FADU, acá en Ciudad Universitaria, para lo cual hoy convocamos a los estudiantes de los 2 primeros cursos, que en muchos casos no conocían la facultad, cursaron casi 2 años virtuales, incluso entre ellos se vieron poco, así que desde ese lugar también es como un día muy celebratorio. Y bueno, yo voy a abrir un poco el rumbo de la charla que irá para donde vaya. Yo me hice 4 o 5 anotaciones, pero lo primero que te quería preguntar es un poco, yo no sé si vos estuviste en el Clio en aquel entonces dando vuelta por la provincia, pero imagino que sos parte de un grupo muy cercano al gobernador, a Axel, y al equipo de la mesa más chica, digamos. Y si bien todo ese periodo de preparación y previo a las elecciones les fue dando como panorama, más la experiencia que ustedes ya tienen, aún siendo muy jóvenes por gestión nacional, llega ese domingo, ganan, celebran, y al día siguiente se juntan y dicen, bueno, ¿cómo se empieza? ¿Por dónde se empieza? Esa es como lo primero que me van a preguntarte. ¿Cómo es estar en ese lugar de semejante responsabilidad, con tamaña cantidad de complejidades? ¿Cómo se arranca? Bueno, en realidad nosotros hemos tenido la experiencia previa en el gobierno nacional, lo que ya nos permitía pararnos de otro lugar porque conocíamos lo que significaba tener responsabilidades enormes y, y lo que significaba ser un funcionario público. Me parece que lo primero que uno tiene que tener muy claro es que cuando es elegido por la gente para asumir una responsabilidad, tiene que, o nunca tiene que perder vista eso, ¿no? ¿Qué intereses está expresando, defendiendo y con qué programa uno también llegó a donde llegó?
y no es porque uno es un genio y porque se las sabe todas y porque llegó en un Clio nada más, sino porque a partir de una construcción colectiva y de la confianza que un montón de ciudadanos y ciudadanas depositaron en un proyecto, uno tiene que partir de esa responsabilidad. Si se pierde de vista eso, ya no se puede arrancar, porque estamos perdiendo de vista lo esencial. Y eso nosotros lo aprendimos mucho en la gestión del gobierno nacional. Y además tuvimos, en el caso de Axel, mío y muchos de mis compañeros y compañeras, la posibilidad de hacer un postdoctorado, diría, en tiempo real, de trabajar con Cristina, ¿no? O sea, nosotros entramos al gobierno nacional en 2011, brevemente, ¿de dónde veníamos? Más allá de la militancia en el espacio del kirchnerismo, nosotros somos egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ahí nos conocimos militando en una agrupación independiente que se llamaba TNT, yo lo conocí a Axel en el 95, es decir, hace 26 años, y hicimos un grupo de militancia política que también nos permitió formarnos en la política en acción, en un entorno donde nuestro objetivo era mejorar las condiciones de cursada y de formación mientras hacíamos la carrera, básicamente. Y después nos permitió también consolidarnos como grupo y como espacio de militancia, ¿no? Y conocernos mucho y formarnos. Eso también fue a mediados de los 90, donde ustedes recuerdan que vivieron esa época, lo que fue el avance del neoliberalismo sobre la educación en general, y en la UBA fue un avance terrible del neoliberalismo en los contenidos y en el perfil de formación del economista. Entonces, se recortaron las carreras, se quitaron materias vinculadas con la historia, con las ciencias sociales, y pretendía transformarse la carrera en un curso de ingreso para Harvard o para el MIT, donde se forman los economistas profesionales y serios que aprenden lo que hay que aprender, que es que hay que achicar el Estado y ajustar todo lo que se puede, ¿no? Entonces, nosotros reaccionamos mucho contra eso, y así fue como nos fuimos formando, con lo cual, digo, y después salimos de la facultad, habiendo logrado ganar el centro de estudiantes, y yo fui consejero directivo de la facultad, y armamos un grupo de investigación para continuar nuestra trayectoria política desde la academia, de la investigación y de la generación de pensamiento crítico. Y después nos incorporamos al espacio del kirchnerismo. Entonces, cuando llegamos al gobierno de 2011, veníamos de trayectoria, y ahora, yendo a tu pregunta puntual, esa noche del 27 de octubre de 2019, nos encontró con toda esta trayectoria y particularmente con la experiencia de haber sido parte del gobierno de Cristina, que para nosotros fue tremenda porque nos permitió hacer una experiencia de gestión pública en un contexto muy difícil, como fue el final o el segundo mandato de Cristina, y particularmente la segunda mitad, que es cuando Axel asume como ministro, pero con el convencimiento pleno de que teníamos las herramientas, teníamos la formación, teníamos, más allá de haber sido muy jóvenes también cuando nos tocó asumir, y sobre todo que comulgábamos absolutamente con el proyecto de la presidenta, con el proyecto que estaba en el gobierno en ese momento, y con el respaldo absoluto de Cristina para avanzar en todo lo que tuvimos que trabajar. Y sabíamos que 2019 no era 2015, porque en el medio había pasado el macrismo, en el medio había pasado un proyecto que nos hizo volver 10 escalones de atrás, pero que también nos permitía tener muy claro algo que Axel, el 20 de diciembre de 2015, 5 días después o 10 días después que asumió Macri, se paró en el Parque Centenario, en una plaza que supuestamente
habíamos hecho para juntarnos algunos, para charlar, empezar a charlar con gente, y fueron más de 10.000 personas. Y ese día Axel dijo, bueno, lo que va a pasar es todo esto con el macrismo. Estas son las políticas que se van a aplicar, estas son las consecuencias. Y yo me acuerdo muchas veces, en ese momento, mucha gente decía, no pueden, no empiecen a tirarle piedras ahora al gobierno, déjenlos hacer, no hay que meterle palos. Pero era muy difícil no salir a plantear lo que uno sabía que iba a hacer ese gobierno, porque había sido muy explícito en cuál es su programa. Y era el programa que había fracasado una y otra vez en Argentina, era el programa contra el cual nosotros combatimos en los 90, cuando nos tocó formarnos, y que nos querían hacer creer como estudiantes que era el único posible para un economista, y ese programa fue el que se aplicó y que nos llevó a la situación 2019. Pero nos tocaba asumir no solo en ese contexto, sino además una experiencia nueva que era no a nivel nacional, sino en una provincia, lo que también nos metía en una lógica de gestión completamente distinta. No tiene nada que ver la gestión a nivel nacional con lo que es una gestión a nivel provincial, y tampoco tiene que ver una gestión provincial con lo que es una gestión a nivel municipal. Son lógicas, tipos de intervenciones, herramientas muy distintas. Cuando uno está en el gobierno nacional tiene una botonera, tiene ciertos resortes que uno puede ir, pero que son distintos a los que tiene el gobierno provincial y distintos a los que tiene el gobierno municipal. Entonces, cuando nos pasó la euforia del triunfo, lo primero que tuvimos que hacer fue definir objetivos de corto plazo para lo que se conoce como en toda gestión los primeros 100 días, ¿no? Que es cuando uno llega con el conocimiento que uno trae, con lo que uno puede saber de la situación que se va a encontrar, y donde tiene que dar señales muy claras de para dónde va la gestión y cómo el proyecto que uno discutió o planteó en la campaña se manifiesta en acciones concretas que se asocian con medidas y políticas concretas en los primeros 100 días, ¿no? Entonces, nosotros lo que ya sabíamos, y ahora después está la otra cuestión, que es que cuando vos venís con un proyecto, venís con una idea, venís con unas medidas, con herramientas, etcétera, las traes mirando desde afuera la cuestión. Cuando te sentás en el sillón y empezás a ver lo que hay, es otro mundo también. Y entonces también uno tiene que tener capacidad de adaptación para recalcular en función de esa brecha que hay, que muchas veces es enorme, entre lo que uno pensó que se iba a encontrar con lo que efectivamente se encuentra, cuando uno asume en una gestión pública, ¿no? Y efectivamente, muchas cosas que nosotros damos por supuestas, en los hechos eran distintas, en términos de capacidad de la burocracia del Estado provincial, de poder en los tiempos que necesitábamos implementar ciertas políticas, de la disponibilidad de herramientas, de la disponibilidad de recursos económicos financieros. Sabíamos que dejaban una deuda enorme, impagable, a nivel nacional, a nivel provincial también. Recién nosotros terminamos de cerrar la reestructuración de la deuda privada de la provincia hace 2 meses. Y en ese contexto tuvimos que lanzar las primeras medidas que básicamente apuntaban a poner en el centro de la agenda a la producción del trabajo y a cambiar un montón de incentivos que había desde el gobierno provincial para el funcionamiento de la matriz económica provincial. Fundamentalmente el rol que estaba teniendo el Banco Provincia, que es la principal herramienta de financiamiento para la producción que tiene la provincia, que se había dedicado a la timba. O sea, ¿qué hacía el Banco Provincia cuando llegamos? Y lo vimos ahí muy claramente. Los depósitos de quienes tenían cuentas ahí, los agarraba y en vez de prestárselo a empresas para que inviertan, a pymes, a dinamizar la actividad productiva, agarraba esos recursos y compraba LELIQs, que básicamente eran instrumentos de deuda del Banco Central que pagaban mucha tasa de interés. Entonces,
estaba en la timba el Banco Provincia en vez de ser la herramienta financiera de la producción en la provincia de Buenos Aires. No prestaba para las empresas. Entonces, eso es uno de los ejemplos, ¿no? Para no abundar mucho. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos y empezamos a desarmar todo ese mecanismo especulativo que tenía el Vapro y transformamos al Vapro en la institución financiera que más le prestaba a las pymes y recuperando su rol, ¿no? Entonces, tema financiamiento, tema tributario. Veníamos con un sistema tributario muy agresivo con las pymes. Cambiamos la lógica de la gestión. El Ministerio de Producción, que me tocó asumir a mí, había estado sin ministro durante 8 meses. Eso era la prioridad que le daba el gobierno anterior a la producción en la provincia más importante desde el punto de vista productivo de la Argentina. O sea, para que tengan una idea, aporta el 40% de todo lo que genera la Argentina y el 55% de la producción industrial. Y no había ministro de producción en la provincia durante una parte importante del gobierno anterior. Entonces, podría seguir enumerando, pero fíjense, lo que teníamos que hacer era señales muy claras, que primero, había un ministro de producción, había un Estado que ponía la producción adelante, recuperando herramientas de financiamiento, recuperando herramientas tributarias y poniendo la recuperación de la capacidad de generación de trabajo y producción como eje de la agenda. Entonces, eso, yendo a tu punto de partida, a tu disparador, nosotros tenemos clarísimo. Y también tenemos clarísimo que esto se complementaba con medidas que tenía que tomar el gobierno nacional, que también habían sido parte del armado político que nos permitió llegar al gobierno, y que tenía que ver con evitar las devaluaciones bruscas, darle previsibilidad y sobre todo racionalidad a la política tarifaria. Recuerden que veníamos tarifazos tremendos. Recuperar la administración del comercio exterior para proteger a nuestros sectores productivos y recuperar el rol del Estado como dinamizador del mercado interno mediante política de ingresos que llegue sobre todo a los sectores que estaban más deteriorados. Entonces, con el marco, el paraguas de la política nacional y las herramientas que teníamos nosotros, nuestro programa de gobierno tenía que dar en esos 100 primeros días señales de que para acá vamos. Y la verdad que, bueno, después el día 101, no sé qué día, llegó la pandemia, ¿no? Pero antes de eso, nuestra visión fue que se había logrado darle las señales a los actores relevantes de la provincia de que estábamos hablando de un tipo de Estado, un tipo de intervención y un tipo de lógica y objetivos completamente distintos a lo que había pasado en los últimos años, y que eso tenía que generar los incentivos para que las empresas, las cooperativas y todos los sectores productivos pudieran tomar sus decisiones entendiendo hacia dónde íbamos y permitiéndoles recuperar la posibilidad de apostar por inversiones, emprendimientos o actividades productivas que generen trabajo, y no algo que si a mí me preguntaban como economista un par de años antes, che, ¿qué hago? Tengo esta guita, compro una máquina y pongo una empresita o... No, ponela en el X, ponela en la timba. ¿A dónde te está metiendo? ¿No? Entonces, romper con eso fue el objetivo principal de nuestra primera etapa del gobierno. Y eso lo tenemos muy claro la misma noche que estábamos brindando por el triunfo. Veníamos a hacer eso. Después, bueno, te chocás con los límites de la realidad, te chocás con las restricciones, pero creo que punto de partida de cualquier gestión tiene que ser un plan. Vos mencionabas antes, bueno, creo que no era en la parte abierta, pero bueno, lo que significaba para un gobierno como el gobierno de Perón tener un plan quinquenal o una planificación. Si no tenés planificación que implica un diagnóstico, un conjunto de herramientas e instrumentos y unos objetivos, no te sientes en ningún lugar de funcionamiento público, porque no estás entendiendo de qué se trata el rol ese. Y todo esto tiene que ser
tiene que tener la suficiente legitimación y consenso que te lo puede dar, por una parte, ganar una elección, pero también tiene que ser un trabajo permanente con los actores relevantes para validar y revalidar que ese es el proyecto que, desde el punto de vista social, vos tenés que personificar y que encarar. Ahí te quiero volver a preguntar a partir de todo lo que dijiste, como un par de cuestiones que surgen de lo que contás. Una es, les toca administrar un territorio que básicamente es la historia del país, ¿no? El pulso ahí entre poderes muy grandes, que tienen que ver con el viejo país, de la tierra, de la producción de alimentos, etcétera, etcétera. O sea que hay unos pulsos bien potentes ahí, me imagino. Que buena parte de toda esta planificación que ustedes tienen y objetivos chocan o se deben articular con estos actores que son bien poderosos, digamos, no solo por la provincia, sino manejan buena parte de, como dijiste vos, los indicadores del país, surgen del territorio este. Y la otra que está enganchado es esto de la planificación. Imagino, todos sabemos, por lo menos aún viéndolo por las noticias, que hay como están los 100 días, están los plazos políticos de corto tiempo. Y te quería preguntar si coexiste en la gestión, que debe ser como una máquina de picar carne, te pide y te pide y te pide, si existen líneas largas de planificación, como imaginarios de cosas que coexisten, aunque sean más silenciosas, con la diaria. Están buenísimas las dos preguntas. La verdad que y podemos tirar un rato con esto porque una cuestión también básica de cualquier política pública o programa de política pública es que no solo la provincia de Buenos Aires, el país en general, pero vamos a la provincia de Buenos Aires, tenés una heterogeneidad enorme de situaciones, de actores, de poder que determina un cierto punto de partida, ¿no? Entonces vos sabés que una cosa es el conurbano, otra cosa la costa atlántica, otra cosa el interior rural, otra cosa el sudoeste, es decir, son otra cosa la parte del norte de la provincia, e incluso dentro de cada una de las regiones vos tenés también muchas disparidades, ¿no? Entonces, esta heterogeneidad y diversidad te marca un punto de partida sobre el cual vos tenés que actuar. Y sobre esta diversidad también se montan problemas que son coyunturales y otros estructurales, como vos bien planteabas, ¿no? O que son de larga data. Entonces, la política pública uno la tiene que pensar no como un laboratorio, donde uno dice, bueno, ¿qué veo acá un problema? Que esta cadena de valor no está integrada y acá hay una empresa que podría abastecer a esta otra empresa del insumo y que es ridículo que esta empresa compre el insumo de China cuando lo obtenemos acá a 100 kilómetros y lo puede hacer en las mismas condiciones. ¿Qué está pasando? Entonces uno puede ponerse así a planificar, a diagramar, o bueno, tenemos todo el sistema portuario que requiere una planificación de una integración logística con la producción, etc. Y uno se puede poner a planificar. Pero todas estas lógicas, donde uno está observando desde un punto de vista más teórico, conceptual, cómo encarar la gestión, después tiene que ser consistente con la matriz y la correlación de fuerzas que hay entre los diferentes intereses, porque una máxima de cualquier política pública es que no existe ni una sola política pública, por lo menos que yo conozca, donde todos se benefician y nadie se perjudica. Cualquier medida que tome el Estado, cualquiera, tiene ganadores y tiene perdedores. Muchas veces son ganadores en términos absolutos y perdedores en términos absolutos, es decir, después de esta política, uno está mejor y el otro está peor. Y otras veces es, después de esta política, hay uno que está mejor y el otro puede estar igual,
pero en términos relativos hay uno que está peor. ¿Se entiende? Entonces, no encontré nunca ninguna política donde no pase esto, donde una intervención pública no genere ganadores y perdedores. Y lógicamente, ante cualquier intervención pública, quien se ve perjudicado se resiste. Y quien se ve beneficiado apoya. Y estas políticas públicas generan ganadores y perdedores. Muchas veces ocurre que uno tiene que interactuar, por supuesto, con los actores, y lo que típicamente sucede es que cada uno de los actores te habla, ve el mundo, ve la realidad desde su interés particular, no desde el interés general. Está bien que así sea. Entonces, un productor agropecuario ve el mundo desde los intereses de su actividad. Un trabajador de una metalmecánica del partido de San Martín ve el mundo desde su necesidad. Y así podemos ir enumerando diferentes realidades, diferentes necesidades. Cuando vos tenés una economía tan concentrada como la Argentina, donde en cada actividad hay unos pocos que tienen mucho poder y concentran una parte importante de la renta, de la actividad, de la producción, de lo que sea, los pone en un lugar que le da una capacidad de influir, de lobby, como se dice, y de resistencia, que en cuanto una política pública no funciona a sus intereses, aparecen muy rápidamente las réplicas, ¿no? Y a mí lo que me pasó siempre es que cada sector te trata, o sea, a uno como funcionario, que tiene que velar por un interés más general o por unos objetivos que podemos discutir cuáles son, pero bueno, son, en primer lugar, si no tenemos tanta desigualdad, que los que están peor mejoren su situación, y eso implica perjudicar relativamente a los que están mejor, ¿no? Pero siempre los que tienen más poder y están parados en algún sector, te tratan de vender que sus intereses son los intereses de todos. Entonces, que cualquier política que implemente para beneficiarlos, nos conviene a todos. Y muchas veces, a mí me pasó con muchísimos empresarios, que ni bien se sientan conmigo a charlar, funcionario con interés privado concreto, siempre empiezan, no, porque a mí lo que me interesa es dar trabajo, ¿no? Entonces, y yo siempre digo, no, mira, vos por eso no te preocupes, vos preocupate porque te vaya bien tu actividad. En todo caso, que la gente labure es un problema que nosotros queremos que obviamente que el resultado sea que haya más trabajo, pero si vos me venís a vender que lo que te importa es generar más trabajo, arrancamos mal, porque a vos te importa ganar plata, y está perfecto que así sea. Y si pudieras ganar plata sin contratar a una sola persona, lo harías. Y si no lo haces, eso es un mal empresario, porque el empresario tiene que ganar plata. Entonces, te vienen con, típicamente, bueno, el interés mío es el interés de todos. Sí, le voy a dar un ejemplo muy concreto para que lo vean. Ahora estuvo la discusión sobre la restricción de las exportaciones de carne a China particularmente, pero en general, ¿no? Y yo me acuerdo en 2015 también, cuando era secretario de Comercio, me juntaba todo el tiempo con el sector, con la cadena agropecuaria, porque es un sector muy importante para la vida de todos nosotros, para nuestro poder adquisitivo, etc. Y siempre que se te sientan, te dicen, vos no entendés nada, yo te voy a explicar lo que tenés que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno de acuerdo a ese sector? Devaluar, sacar las retenciones, eliminar cualquier restricción al comercio exterior y dejarlos ser, ¿no? Entonces, uno como economista, ustedes lógicamente como estudiantes, pero también como cualquier persona que le dicen esto, voy a decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Que haya más vacas y más producción. ¿Cómo se logra eso? Si vos sacás las retenciones, devaluás y eliminás cualquier restricción para exportar, das una señal al sector de precios y le transferís una rentabilidad que lo más probable es que con el correr del tiempo haya más vacas, más producción. Con lo cual, ¿el objetivo aplicando esa política se cumple? Sí.
No es que es un genio para saberlo. Ahora, ¿qué le decía yo y qué le digo? Listo, hagamos eso. Hagamos exactamente eso. ¿Qué le decimos mañana al laburante que sale de la fábrica, va a la carnicería y la carne sale el doble? Porque va a pasar eso mañana. Si hacemos esto, mañana la carne sale el doble. ¿Y qué te responde? Ah, no, bueno, pero eso es problema del Estado. El Estado tiene que ver qué hacer con eso. Entonces, fíjate cómo te plantean que una política que es buena para ellos, buena para todos, pero que después las consecuencias y los perdedores, que son todos los consumidores de carne, el Estado se tiene que hacer cargo, pero no se te ocurra cobrarles un impuesto para transferirle a los trabajadores porque está mal. Entonces, cuando te toca, yendo a la pregunta tuya, desarrollar un programa que viene a transformar estructuralmente una situación, los privilegiados de la situación que vos venís a transformar se te van a resistir. Se te van a resistir. Porque van a estar peor. Y eso no quiere decir que vos querés que las empresas grandes pierdan plata, que los terratenientes les vaya mal o que a los productores agropecuarios les vaya mal. Vos querés que vaya bien. Ahora, en la situación en la que están algunos sectores hoy de privilegio respecto a otros, si vos vas a transformar estructuralmente situaciones, por ejemplo, impedir que quien tiene poder de mercado se aproveche de su situación cobrando más caro de lo que podría en situaciones de competencia, si vos vas a romper eso, va a haber notas en los diarios y en los portales y en la red que van a decir el gobierno se pelea con el campo, el gobierno se pelea con las empresas, porque se van a resistir. Y eso es parte de... son datos. O sea, nadie pretende que te aplaudan si vos decís que te aplaude un sector donde vos decís, che, te voy a sacar tus privilegios porque tus privilegios perjudican a la mayoría de la sociedad. Pero para que se entienda que no es un mensaje de ir al conflicto. El conflicto existe. Ya está antes que uno llegue. El año pasado, las principales alimenticias del país tuvieron ganancias extraordinarias respecto a los años anteriores y en términos históricos. ¿Qué pasó el año pasado? Tuvimos pandemia y la economía cayó 10%. Es decir, la economía es un 10% más chica, produce 10% menos, pero las principales empresas alimenticias ganan muchísima más plata que el año anterior. ¿De dónde salió esa plata? De los bolsillos de la gente. ¿Y por qué lo pudieron hacer? Porque tienen tal poder las principales empresas alimenticias que pueden cobrar se pueden alejar mucho de sus costos con los precios para tener márgenes muy altos y tener más ganancias. Si vos le decís a la empresa, che, yo quiero que ganes, pero no lo que estás ganando, porque lo estás ganando a expensa del bienestar de toda la sociedad, van a decir que sos un soviético, que te metés en la libertad empresaria, que querés, que impedís el funcionamiento del mercado. Y en realidad estamos partiendo de una situación donde el mercado no funciona porque hay concentración y donde el mercado se achica. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? La necesidad de avanzar en transformaciones estructurales, por ejemplo, desconcentrar una economía, evitar la apropiación indebida de renta, transferir ingresos a los sectores más vulnerables o postergados, revertir situaciones estructurales de dificultades para el funcionamiento de una economía, ¿no? Como puede ser problemas de logística, de conectividad, típico punto. Tenemos una matriz de transportes muy centrada en el transporte por camión, por tierra. Eso es ineficiente por donde lo mires. Necesitamos más trenes, más transporte marítimo y fluvial. ¿Qué implica eso? Chocar con los intereses de quienes hoy, con esta materia de transporte, se benefician porque son quienes transportan las mercaderías.
Entonces, si uno va y desarrolla un sistema alternativo de transporte, está cambiando el statu quo en el cual hay intereses que se van a ver afectados. Con lo cual, para cerrar, la necesidad de avanzar en cambios estructurales, porque la economía, como viene funcionando históricamente, demuestra que tiene límites si no se avanza en transformaciones estructurales, tiene que convivir y ser consistente con la necesidad de generar consensos sociales para poder avanzar en esos cambios, sabiendo que va a haber resistencias y que según el poder de esas resistencias se va a poder avanzar o no. Entonces uno puede tener el mejor librito quinquenal de la historia, pero si no es viable desde el punto de vista del apoyo social para poder implementarlo, sabiendo que va a haber resistencias, es un trabajo académico. Con lo cual hay que equilibrar la cuestión del proyecto con todo el aspecto que hace a la viabilidad política de implementar un plan de transformación, que no siempre se logra. Ahí es donde un poco entra tu área actual en el ministerio y algunas preguntas que vienen como detrás de esto que acabas de exponer. Ponele. Está claro que hay una vieja disputa entre el poder concentrado y los gobiernos como el actual, digamos, no sé, ahora se lo llama populistas o lo que fuera, que son los que amplían derechos, los que tratan de ecualizar un poco la banda de las puntas del estrato social, y que pareciera que esa disputa pendular se da siempre sobre una misma torta, por decirlo de alguna manera bruta, ¿no? Entonces, una de las maneras de ampliar derechos es pelearles y que pierda un poquito para que gane esto. Como pasó, no sé, periodo 2000, 2003, 2015, por decir algo, 2012, ¿no? Eh, y que está relacionado un poco con lo que yo te preguntaba antes de lo coyuntural o lo corto y lo largo. Eh, Dado que esa pelea siempre pareciera que va terminando igual, aunque tal vez si uno mira a 70 años, la adquisición de derechos creció mucho, ¿no? Con mucho costo, eh, está la posibilidad de que en paralelo aparezcan cosas nuevas que no necesariamente tengan que ser siempre de motivo de esa disputa del poder concentrado, aunque uno en realidad pelea contra el dueño de la carne y también es el dueño de las telecomunicaciones. Digo, eso después uno encuentra que va a golpear otra puerta y te abre el mismo personaje, ¿no? Pero digo, viste que ahora todo el tiempo te van como modificando. Vos decías lo de la ganancia de las empresas alimenticias, salieron a decir que en realidad fue porque en los balances apareció la venta de una planta no sé dónde, o sea, todo el tiempo hay como una justificación y vos te quedás con esa información. Pero más allá de esa disputa, que debe ser durísima y en la que salen perdiendo siempre, porque los medios también se manejan desde un lugar, entonces ustedes son los chicos malos siempre, que no saben nada, eso está claro. Pregunta, el otro día apareció esta noticia de Río Negro, del hidrógeno verde, que claramente entra por una ventana todo esto, o sea, aporta un ámbito nuevo, que podríamos decir que tiene que ver con lo que vos administras ahora, ¿no? Y una vez se hace unas preguntas en las charlas de familiares, en las charlas con amigos, por ejemplo, convocar a un tipo como, digo una boludez por importante, pero para saber, no sé, decirle a Elon Musk, por decirte algo, un tipo que está en otra órbita y que puede, como, que es otro más de esto, ¿no? Elon Musk en el momento dijo que si tenían que invadir Bolivia por el gas, lo hacían, o sea que tampoco es que es un benefactor de la humanidad. Pero digo, aparecen, sobre todo por la época, y la pregunta también tiene que ver con nuestros estudiantes, que siempre decimos que son los que van a administrar el escenario del 2050. Hay tiros por elevación o sea, de esto otro, como que aparezcan en términos de innovación y qué sé yo, lógicas económicas nuevas, nada, como estrategias nuevas que se complementen con la tradicional disputa por el poder y por los derechos. Ustedes están manejando ese tipo de cosas. Te digo porque nosotros en ese campo, al ser proyectistas, y nosotros acá en el taller decimos algo, ¿viste? A los arquitectos se dice que son proyectistas, que hacen proyectos. Pero nosotros
nos abocamos, nos arrogamos esta potestad ahora de no solo ser proyectistas, sino ser proyectores, o sea, ser tipos que puedan mostrar escenarios posibles. A veces un poquito corridos de la lógica real cotidiana, pero a veces como tensionando un poco y provocando la mirada. Vos dentro del ministerio, eh, tenés eso, por ejemplo, y llevado a nuestro campo. La tecnología hoy permite habitar muy distinto. Tenemos parte de nuestros estudiantes que nos están mirando, están en Berlín, en el Bolsón, en La Pampa Real, con lo cual uno hoy podría habitar de otra manera. O sea, podría construir sentido en el territorio, no necesariamente teniendo que venir a conurbanizarse. O sea, uno podría empezar a ecualizar. ¿Ustedes manejan eso dentro de la innovación o eso se lo dejan a Hábitat y es como una capa de las discusiones que no atraviesan el ministerio de ustedes? No, dijiste varias cosas, no sé si efectivamente entendí el punto, pero hay una cuestión de base estructural de la economía argentina, que es esta tensión entre modelos de funcionamiento, ¿no? Modelos de funcionamiento más centrados en un Estado que no interviene en la orientación de los recursos sociales, que permite que el mercado asigne los recursos y que eso lleva, por una cuestión de cómo es la estructura económica de Argentina y su trayectoria histórica, a modelos de funcionamiento más basados en la producción primaria agroexportadora, en algunos nichos de servicio y en algunas industrias extractivas. Si el Estado no hace nada y deja que la economía funcione, naturalmente, por la estructura económica y la trayectoria histórica argentina, se empieza a transformar en un país de esas características. A mi juicio, ese país no contiene a todos sus habitantes. No entramos todos en ese país. Entran pocos. El otro modelo requiere de un Estado orientando la dinámica funcionante de la economía, sacándola de ese devenir y llevándola a una economía donde la producción manufacturera y la producción basada en el conocimiento tenga mayor participación. Entonces, esta tensión desde que Argentina es país existe. Es así. O sea, es algo, esa tensión inherente a nuestra economía. Y es algo muy particular de Argentina. Todos los países experimentan este tipo de tensiones y, en todo caso, cada una de las sociedades desarrolla o no determinados consensos respecto a qué tipo de dinámica de funcionamiento económico, social, es la que acepta. Yo creo que uno de los problemas de la economía argentina, de la sociedad argentina, es que esto que vos decías de la cosa medio pendular, que nunca se logró un consenso respecto al tipo de funcionamiento de la economía que nosotros aceptaríamos como sociedad. Nunca se encontró eso. Ahora, mientras tanto el mundo gira y se va transformando, y lo que podemos pensar hoy no tiene nada que ver con lo que podemos pensar hace 5, 10 o 30 años atrás. Son mundos completamente distintos. Las políticas de desarrollo no tienen nada que ver las que te hubiese dicho yo en los 60 con las que te diría ahora. Porque se transforma la tecnología, se transforma la lógica de producción, se transforma la lógica social, la propia lógica y la cultura, los vínculos entre las personas, y todo el tiempo está teniendo escenarios distintos a nivel interno y a nivel el contexto en el cual se inserta nuestra economía y nuestro país. Entonces, por un lado, vos preguntabas, ¿ustedes no manejan modelos superadores a lo que conocemos? Para mí el modelo superador es transformar a Argentina en un país donde la industria manufacturera y la industria intensiva en conocimiento
permitan que entremos todos. Y eso va en contra de los intereses de otros sectores. No porque les iría mal en ese modelo, sino porque ahora les va mejor. Ahora no, en un modelo donde eso no pasa. Y después están otras cuestiones que vos mencionaste y que me parecen centrales, pero que requieren de un Estado alterando también estructuralmente las lógicas de incentivos. Por ejemplo, vos recorrés la provincia de Buenos Aires, vas a Coronel Suárez. Para que Coronel Suárez contenga su población y crezca, necesitas que se agregue más valor en esa área. La agregación de valor implica a las materias primas hacerles procesos adicionales o instalar industrias nuevas que permitan que los jóvenes y las jóvenes de ese municipio no tengan que irse a otro lado porque ahí no van a encontrar nunca la posibilidad de proyectar su vida. Es lo que se denomina, bueno, trabajar en las condiciones para el arraigo y para que las poblaciones puedan ser sostenibles territorialmente, porque si no pasa lo que pasó en las últimas décadas, que es un conurbano hipertrofiado, donde tenés bolsones de pobreza y de condiciones de vida realmente terribles, y un interior deshabitado, donde la estructura productiva no aguanta su propia población. Es el peor de los mundos. O sea, piensen esto, la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, de los cuales 13 viven en el conurbano y 4 en el interior. No resiste esa provincia, no resiste. ¿Qué te digo yo como ministro de Producción? Deberíamos planificar un desarrollo territorial que desconcentre la población, que garantice el arraigo en la localidad del interior, y eso se lo puede hacer con un Estado garantizando que ese proceso pueda funcionar. Ahora, te voy a dar un ejemplo, porque justo me vino Coronel Suárez, para que lo tenga muy claro. En Coronel Suárez hay una empresa que históricamente fabricó calzado, brasileña, DAS, que llegó a ocupar, pónganle, 1.200 personas. O sea, 1.200 personas de un municipio debe tener 25.000, 30.000 habitantes, pónganle. Estoy diciendo quizás burradas públicamente, pero acéptenme la falta de rigurosidad. Después, si alguien tiene Google, puede chequear así. Así me dicen cuánta gente exactamente vive en Coronel Suárez para hacer la fe de rata, pero bueno. 1.200 familias de un municipio de esa característica viviendo de una sola empresa, una sola industria. Por un lado, desde el punto de vista de la posibilidad de retener población, es espectacular, porque permite agregar valor, generar producción y garantizar que mayor cantidad de gente con el sol pueda proyectar su vida ahí. Ahora, llega a pasar con esa empresa y sonamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando llega el gobierno de Macri y de Vidal y le abren indiscriminadamente las importaciones, la industria del calzado la barrieron. Y esa empresa de 1.200 personas pasó a tener 250. Desastre económico y social para un municipio de esa característica. Entonces, fíjense cómo la lógica de la política económica de garantizar la viabilidad de ciertos sectores y estas actividades se entrelaza con la posibilidad de tener una planificación territorial de dónde quiere que se radique la población y económicamente en nuestra provincia. El problema es que si no está ese consenso respecto a que necesitamos ir avanzando en esos objetivos y que para eso hay que tomar medidas que afectan intereses,
todo el proceso se prueba inviable. ¿Y cuáles son los intereses? Por ejemplo, y fíjense todas las contradicciones que estamos desgranando. Si yo soy un laburante de una metalmecánica de Merlo y me dicen, ¿qué preferís? ¿Comprar las zapatillas que se hacen en Coronel Suárez a 15.000 pesos o las traemos de China y salen 8.000? ¿Qué diría ese laburante? No, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿No? ¿Y por qué una sale 15.000 y otra 8.000? Es otra discusión. Pero eso es lo que pasa. Entonces yo como laburante diría, no, yo quiero pagar 8.000, no quiero pagar 15.000. Bueno, entonces hay que eliminar las restricciones para importar zapatillas de China. Al hacer eso, dejaste a 1.000 familias sin laburo en Coronel Suárez. Pero el laburante pagó más baratas las zapatillas hoy. Porque nadie te dice que dentro de unos años, si se dan ciertas condiciones, no puedes hacer las zapatillas en Coronel Suárez al mismo precio que en China. Nadie te lo dice. Pero como solo pensamos en hoy, y el interés hoy que es legítimo, ¿por qué voy a pagar 15.000 lo que puedo pagar 8.000? Es legítimo el recibimiento. Entonces, este tipo de situaciones muestra lo difícil que puede llegar a ser en una economía tan compleja como Argentina, con estas disparidades, con estas aberraciones en términos de su matriz de desarrollo territorial, con este crecimiento que arranca en el puerto de Buenos Aires y tiene en el AMBA, en el área metropolitana, tamaña centralidad, ¿no? Como esta realidad estructural que todos los que estamos acá seguramente querríamos transformar, choca con la dificultad para establecer consensos cuando esos consensos implica que alguien acepte pagar 15.000 lo que podría pagar 8.000. Pero Augusto, déjame hacerte una pregunta como economista que sos, que yo eso no lo veo, para tratar de entender. Eso siempre implica que lo que hay siempre la discusión sobre una torta única, que tiene un tamaño, ¿no? No, ahí hay un... ¿Por qué decís? Ahí yo, mira, te voy a... Después terminar. Porque digo, por un poco, siguiendo tu razonamiento, vos me decías, este va a dejar de ganar un poco más para que este pueda No, no es ganar un equilibrarse. poco más, un poco menos. Sí, bueno, el laburante va a pagar un poco más caro hoy, distribuir una torta cada vez más chica. Entonces hay que preocuparse por crecer. Y para crecer no puedes hacer nada de lo que estoy diciendo yo. Un día va a derramar ese crecimiento y vamos a estar todos más felices. Preguntaba, yo no pienso en ese sentido. Por eso te preguntaba. No digo que lo piensas, pero intuitivamente mucha gente... Por eso te preguntaba si existía, aparte de la lucha por el actual, por ese tipo que tiene que pagar 8.000 o 15.000, si en paralelo los proyectos que uno puede complementar permiten que esa torta algún día crezca. A eso me refiero. Esa torta crece cuando vos tenés la producción de zapatillas en Coronel Suárez, que en realidad no producía zapatilla, traes una parte de afuera y la ensamblás ahí. ¿Cómo crece la torta? Que pase de ensamblar la zapatilla con toda la parte que trae de afuera a que la capellada empieza a ser en Benito Juárez. Exacto. Entonces, la producción esta tracción un proveedor, que significa más producción y más trabajo. Y la torta va creciendo así. Cuando se rompen las cadenas y dejas de planificar un crecimiento basado en la agregación de valor, la torta se achica. La torta se agranda cuando se agrega más valor. Y para que se agregue más valor, tiene que haber más fábrica, más producción, más trabajo argentino. Pero eso, en el corto plazo, puede chocar con intereses que les vendría mejor que se importe directamente. Y esto, y también, y para que vean bien el punto, muchos empresarios, en mi experiencia, vienen y te dicen, los insumos que yo compro son muy caros. Pues son importados, y todos te dicen... ¿Por qué no importamos los insumos en vez de que los haga esta empresa que nos cobra caro?
Yo digo, bueno, genial, importamos los insumos, pero también abro la importación de lo que vos producís. No, pará, me matás. Claro. Entonces, son liberales en su producto, perdón, son liberales en sus insumos o en el producto de los demás y proteccionistas en su producto. Sí. Con lo cual, y tienen razón, porque quizás en algunos casos, en el corto plazo es más barato importar, pero en el largo plazo nos mata a todos si no planificamos un crecimiento con relación de valor, que tampoco es, y esto también me parece importante reconocerlo, el objetivo de sustituir importaciones no es, como muchas veces se plantea de una manera distorsionada y para deslegitimar una política, vivir con lo nuestro. Nadie quiere vivir con lo nuestro, porque no existe en el mundo de hoy hacer todo. Pero lo que uno tiene que renunciar es al objetivo de poder hacer en Argentina cada vez más cosas de las que estamos haciendo. Y eso implica entender en un marco de cadenas globales y regionales de valor, donde las empresas multinacionales son las que básicamente deciden dónde se hace qué cosa y quién lo hace, y cada vez mayor valor agregado de las cadenas se puede hacer acá. Y para eso tenés que tener políticas productivas específicamente, como políticas de educación, de formación laboral. Eso se llama planificar. Pero hay que planificar un país sobre la base de un consenso del tipo de país que queremos. Y lo que estamos viendo, fíjense, en la discusión política actual, en el marco electoral, son proyectos que no tienen nada que ver uno con el otro. El proyecto que encarna a alguien que viene y dice hay que cerrar el Banco Central, no es este proyecto que estoy hablando yo, es otro, es el proyecto del, bueno, vivamos del campo, vivamos de esto de otro, de las industrias extractivas y el resto de la gente veamos qué hacemos. Sí, ahí vuelve una frase que vos mencionaste, pero que para nosotros es frase del taller y porque aparte es como muy arquitectónica, que Perón decía como que él quería pensar el país como un edificio único y Eva se iba a encargar de meter a todos adentro, digamos. Esa imagen, que después la retoma Máximo, digamos, es como otra de las imágenes que a nosotros nos interesa pensar cómo, ¿no? Y en eso te llevo un poco, te quiero sacar un poco de la economía, o que traiga la economía a nuestro ámbito, que tiene que ver con, algo mencionaste, de la cantidad de territorio habitable, inhabitado que tiene la provincia. Nosotros mismos estamos yendo a lugares como, no sé, pueblos como Ernestina, que tienen como unos cascos, viste, consolidados, vacíos, increíbles, y que la tecnología, y un poco vuelvo a la innovación de tu ministerio, ello, hoy permite estar en ese lugar y estar en una centralidad, no como antes que vos estabas en el lugar y tenías que venir a la centralidad. Hoy la tecnología hace que estemos todos equidistantes para muchas de las cosas que antes no, para la educación, para el trabajo en muchos casos. Entonces vos empezás a ver algunos mapas que ustedes administran, ¿no? Por ejemplo, las nuevas facultades, así como se hicieron las facultades del conurbano, apareció ahora Cañuelas, ¿no? Aparecen como un anillo de facultades, con lo cual, sí. claro, vos decís, bueno, se está como amojonando un mapa. Y, y después poner un mapa que parece que tiene un montón de virtudes, pero que por ahí en nuestra filosofía no estamos, nos da ganas de haberlo estudiado más. No sé si estás al tanto de un proyecto de la gestión, que son estas casas de provincia, que son como unos edificios, ¿no? Son 134 edificios en los 134 municipios. Y ahí es donde vos decís, me hubiera gustado estar en esa, nos hubiera gustado estar en esa mesa cuando lo decidieron, porque vos decís, bueno, eso genera trabajo, le da laburo a las localías por mano de obra, bla, bla, bla. No sé, ahí hay algo raro en cuanto a los trámites, que ahora que todo se va virtualizando, tener casas en todos lugares parece un poco a contramano, pero entendés la buena intención, pero lo que nosotros decíamos, por ahí se perdió la oportunidad de dibujar un nuevo mapa de la provincia, ¿no? Cuando vos vas a una petrolera y mirás en las paredes, tienen colgados los mapas de las cuencas, ¿viste? Y las cuencas es Mendoza, o sea, no les importa los límites de la provincia, son como atrás del recurso. Y vos hoy en la provincia tenés un montón de conflictos, ¿no?
En Lobos hay todo un quilombo porque la laguna se contaminó con las fumigaciones, entonces los pobladores lograron que el municipio le tenga que dar agua potable. Eso empieza a generar como costos, tiempos, que en vez de producir estás litigando, costos para el Estado. Y vos decís, bueno, no estamos atendiendo, los arquitectos por general hacemos planos, ¿viste?, para las obras, pero en nuestra nueva dimensión en el taller laburamos mucho con los mapas, como tratar de entender qué es lo que hay que administrar. Y bueno, en ese sentido nos parecía que este mapa de las 134 casas de provincia por ahí había perdido una oportunidad de dibujar un nuevo mapa, que incluso hasta lo podés tensionar políticamente donde te interesa meterte de alguna ¿Cuál manera. sería el mapa que nos perdimos? Lo que no termino de Y entender. digo, vos volvés a mojonar el mapa de la división política de los 134 municipios. Está bien, seguramente tengo un montón de virtudes, que es que la provincia tiene presencia en todos esos lugares, pero simbólicamente, por ahí vos podías haber construido un nuevo mapa con donde la provincia se presenta en el propio territorio para administrarla de otra manera. Viste que hay como ahora unas nuevas instituciones que tienen 15 años, por ejemplo, el Comirrec, que regula la lógica de varios municipios en la lógica de la cuenca del Reconquista. Sí. Empieza a haber como instituciones supra la vieja administración. Esto tiene que ver, de nuevo, con eh, eh, la posibilidad de generar lugares habitables para jóvenes o para las clases. Digo, te traigo a colación una charla que tuvimos con Juan Grabois el año pasado, donde él, lo traigo porque para nosotros fue importante, que es parte de la coalición de gobierno. No digo que necesariamente sea más interesante o menos interesante el discurso, sino que metemos todo lo mismo. Él tiene esta cosa de la triple T, ¿viste? Tierra, techo y trabajo. Y en una charla que fue bastante intensa, viste que Juan no es un tipo fácil y para nosotros era difícil ese encuentro. En un momento dijimos, sí, ¿por qué tienen ese orden las tres T? ¿Por qué es tierra, techo y trabajo? Porque nosotros estudiando todo el continente durante muchos años, está lleno de ejemplos donde vos construís vivienda en un lugar donde hay tierra, que por lo general es las afueras de los lugares, ¿no? Y se los instala a las personas, y las personas a los 2 meses están de vuelta en los lugares donde hay sentido, donde hay oportunidades, ¿no? Donde hay trabajo. Entonces decíamos, ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no es trabajo, tierra, techo en todo caso? Ese pensamiento me parece que a nosotros nos tiene bastante como posibles, no digo nosotros taller, sino el pensamiento proyectual del territorio en términos habitables. Y con un ejemplo concreto, mira, el otro día estuvimos en Alberti con uno de los cursos. Logramos, fue genial que el intendente nos invitara, nos puso un hotelito a disposición, fuimos, recorrimos con sus funcionarios temas de basura, escuelas agrotécnicas y la cuenca del Salado, ¿no? Y una cosa que vimos, por ejemplo, toda la tierra fue parte del arreglo, la gestión del dragado, se vuelca sobre las márgenes y se le entrega a privados en un punto, que de hecho en algunos casos ya habían corrido el alambrado. Y decíamos, ¿cuánta tierra pública se acaba de generar que se transfirió por ahí no sé, por no estar mirando al lado? Y en ese sentido, los mapas que yo te digo de pensar son esos mapas que están pasando, que muchas veces tienen que ver con lo ambiental, ¿no? Y que ahí se van perdiendo como oportunidades de reconfigurar o de abrir nuevos espacios a gestionar. De todo lo que decís, estoy completamente de acuerdo, pero hay que partir de una realidad que es que cualquier mapa político no refleja más que divisiones políticas. Lo mismo los países, te digo. O sea, yo estuve ayer en Brasil con Axel, que fuimos a San Pablo. Si vos pensás los límites geográficos de Argentina contra Brasil y te olvidás de eso y pensás en las oportunidades
territoriales y productivas que tenés de los dos lados de la frontera para integrarlo, bueno, sería otro mundo, pero vos tenés el límite de el territorio político, ¿no? Que es lo que, o fíjense en la pandemia, nosotros teníamos el límite político de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, prácticamente ambas. ¿Alguien puede discutir que sanitariamente era la misma región? No. Sin embargo, en un lado, por cuestiones de división política, tenía un criterio respecto a lo que había que hacer, del otro, otro criterio, y parecía que el límite político marcaba dos mundos distintos en términos de cuestiones sanitarias, y no. Entonces, vos tenés que gestionar, tenés que transformar, tenés que ver oportunidades, tenés que ver los mapas, que tienen muchas capas según el filtro que le pongas. Una cuestión es una capa relacionada con cuestiones topográficas o geográficas, otra con cuestiones productivas, otra con cuestiones sociales, otra con cuestiones de lo que sea, ¿no? Y después otra con cuestiones políticas. No coinciden una capa con ninguna capa. Son mapas distintos y todos conviven en el mismo territorio. Lo que vos planteaste de las casas de la provincia, coincido plenamente, porque vos podés, si uno tuviese que diseñar el mapa de la provincia de Buenos Aires hoy, quizás podés meter niveles supralocales de gestión, pensando en regiones dentro de la provincia, que te permitan desarrollar un conjunto de políticas que son transversales a varios municipios, de la cuestión hídrica hasta la cuestión estrictamente de encadenamientos productivos. Y si hubiese un estamento que fuese gobernación, región, municipio, vos tenés en ese mapa regional la posibilidad de introducir nuevas visiones, nuevas intervenciones que hoy no tenés. Vos tenés hoy un mapa que dice la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, con sus realidades distintas y sus problemáticas comunes también. Cuando nosotros lanzamos el programa de Casa de la Provincia, justamente uno de los objetivos era descentralizar algo que está muy centrado en La Plata, en la provincia, y que cada municipio tenga su lugar de referencia en la provincia para que cada persona pueda acudir presencialmente. Vos dijiste, bueno, ahora con las nuevas tecnologías, ya la presencialidad, bueno, no están así en muchos pueblos del interior de la provincia, no hay tecnología que haga que la persona no quiera ir al banco, no quiera ir al registro de las personas, no tenga que ir físicamente al lugar. Entonces, en la provincia hay, en cualquier municipio, diferentes reparticiones que se alquilan en diferentes lugares, que una misma persona puede tener que ir a 3 lugares distintos para establecer un vínculo con la provincia, según el trámite que tenga que realizar. Yo, como Ministerio de Producción, no tengo puntos focales en las jurisdicciones como para tener una interrelación directa con los habitantes de cada municipio. Entonces, independientemente de si estoy de acuerdo o no con la división política de la provincia, sí me parece que a los fines de todo lo que venimos charlando, y no voy a ponerme a opinar del diseño arquitectónico de las casas de provincia, no tengo ni idea, no tengo ni idea si están bien, mal, si reflejan o no las actuales tendencias en la materia de ustedes. No, tampoco, no hablamos. No, o ni siquiera si son funcionales a los objetivos que nosotros nos proponemos, ¿no? Eso no pretendo meterme. Sí creo que, desde el punto de vista del vínculo de la administración provincial con el territorio, tener un lugar de referencia para todos los entes que recién, mientras vos hablabas, me fijé muy rápidamente, Coronel Suárez tiene 23.250 habitantes en 2010, con lo cual está muy ubicado respecto a... Muy bien. No quiero mandarme la parte, pero bueno, quería simplemente que conste en actas, como se dice. No te vamos a tirar un carpetazo, Augusto, con eso. Entonces,
tener un único lugar de referencia, provincia de Buenos Aires, en Coronel Suárez, para que sus 23.250 habitantes puedan vincularse de una manera directa con la provincia, que esté ARBA, que esté el registro de las personas, que esté una oficina o una dependencia del Ministerio de Producción para poder poner a disposición todas las herramientas que nosotros tenemos, es decir, todo eso a los fines del vínculo territorial y la descentralización de gestión, me parece que es muy interesante. Después de lo que vos decís, comparto. No sé si es la mejor idea tener 135 municipios, o sí, no lo tengo claro. Ahora, así la provincia de Buenos Aires, y que sea otra forma requiere una reforma constitucional. Entonces, dado lo que hay... Igual yo no hablo de modificar eso, pero sí de superponer. Por ejemplo, si vos agarraras hoy y te dedicaras solo a ver los problemas ambientales de las fumigaciones, por decirte algo, tuvieras que amojonar el territorio pampeano con referentes donde ese tema, seguramente por ahí con 10 puntos o no sé, podrías como atender esa cuestión específica. Estoy de acuerdo, y es un problema de las divisiones políticas y de la gestión. Fíjate, yo debería estar laburando también todos los días con el ministro de Producción de Santa Fe, de Córdoba, claro, y de La Pampa, mínimo. Sí. La última vez que hablé con el ministro de Producción de Santa Fe fue hace 9 meses. Claro. No tiene sentido productivo. No tiene sentido. Ahora, lamentablemente las divisiones políticas son tan fuertes que uno se queda en su territorio y no tiene capacidad de acción sobre cuestiones que si te elevás por encima de los mortales decís, che, toda la cadena productiva de la industria maquinaria agrícola de Santa Fe, Buenos Aires, debe integrar y tiene que tener un recontrapolo productivo para el agro integrado. Y no se hace. Y no es que uno no lo ve, no quiere, es una dificultad. Entonces, bueno, pero por eso, pero yendo a tu punto, me parece que para cualquier política pública, vos primero tenés que definir cuál es el objetivo. Si el objetivo de la Casa de la Provincia es cambiar una realidad de funcionamiento político, y por eso vamos a hacer regiones, inventando un nivel que no está en la Constitución, y que nadie te va a legitimar tampoco, es una cosa. Si es dar la oportunidad a cualquier habitante de los 131 municipios que tenga una única referencia con la provincia para poder simplificarle la vida a los que todavía necesitan ir físicamente, es otro objetivo y busca otro impacto. Pero bueno, entonces, las cuestiones que en cualquier definición de política hay que poner delante. ¿Cuál es el objetivo? Y después las preguntas que vos haces, las comparto. Solo una cosa. No, 10 minutos. Sí, eso te iba a decir. Eso yo quería cerrar y dar paso a un par de preguntas de los chicos, que me parece valioso. Solamente lo que te quería decir es que nosotros, conociendo tu perfil académico, desde lo académico nos permitimos y porque sabemos que la función pública es una aplanadora, nos permitimos a veces, hasta como decir, mira, nosotros podemos ver esto porque estamos cómodos, pero también son temas que no es que lo hacemos porque somos unos hippies, o sea, terminó el otro día una cumbre mundial porque hay una cuestión con el clima que realmente nos va a llevar puestos a todos, entonces son temas cada vez más, cuando vos decías lo de, hay como normas constitucionales, ya hay países, incluso ciudades, que tienen como la naturaleza como sujeto de derecho, entonces empieza a incorporarse todo esto y nosotros estamos como subidos a eso, tratando de darle una forma que permita que la gestión la empiece como a asumir, ¿no? Y desde ya como súper respetuosamente y sabiendo que estamos con un personaje con el cual de estas cosas las podemos hablar. No solo las puedo charlar, sino que las comparto plenamente. Seguro. Y de hecho, mira, hay experiencias que no las mencioné, pero porque el impacto quizás no es tan relevante, pero en términos, por ejemplo, turismo en la provincia, hay 7 polos que involucran diferentes municipios que tienen problemáticas distintas, donde tenemos un armado institucional ahí de polos turísticos para trabajar el desarrollo del turismo por región y no por municipio. Lo mismo hay regiones sanitarias, lo mismo hay regiones educativas que trascienden, pero desde el punto de vista de
dinámica de funcionamiento de la provincia del proyecto político, siempre tenés los límites políticos y la autonomía de los municipios que te ponen muchos límites, compartiendo todo lo que vos decís, y mencionás el clima. Tenemos un problema serio con el clima y con el cambio climático, pero requerir la cooperación de un montón de países que cada uno está pensando en su Su problemática. propia lógica. Entonces, pero si no nos hacemos cargo del problema, como dijiste, nos va a llevar puestos a todo. Entonces, me parece que son los desafíos que tiene la humanidad en este momento, y particularmente la Argentina, en términos de su desarrollo, que nos van a exigir este tipo de charlas y este tipo de visiones comunes para poder trascender. Bien. Che, cerramos esta primer ida y vuelta de ping-pong, que la verdad que para nosotros es tremendamente nutritivo y podríamos estar 2 horas más. No sé, Ari, si andan por ahí, si hay algunas preguntas. Mientras nos dicen, hay que crear un ministerio, sea el ministerio del futuro, y que se encarguen ahí de ver venir todo, ¿no? ¿Sabés que hay una de las preguntas que nos mandó un chico? Después ahora por ahí nos pasan otra más y así te dejamos en paz. Es muy bueno, porque estaba feliz que haya como la posibilidad de que un ministro esté en el taller, estaba así como muy contento, y pregunta si un arquitecto puede trabajar en tu ministerio. Se está ofreciendo, primero pregunta si tenés arquitectos, y después si Matías se llama, si como que quiere trabajar en tu ministerio. Te digo, un poco mientras llegan las preguntas, este se lanzó así de lleno. Bien, bolsa de trabajo virtual. Está. Sí, tenemos arquitectos, son muy necesarios los arquitectos, porque nosotros también tenemos en el ministerio el área de cultura de la provincia. Y tenemos un patrimonio cultural que es tremendo, de museos, de teatros, de archivo histórico, bibliotecas, que es fenomenal. Decirles que tenemos que reactivar el teatro de Ernestina, que es una joya perdida en medio de la nada. Lo conocí, me partió la cabeza. Cuando fui ahí me partió la cabeza. Increíble. Ernestina es una cosa de locos. Nos vamos todos a poblar Ernestina y ya ahí armamos un... Y el pueblo que está al lado se llama Perdiales, ¿no? El que está ahí al lado de Ernestina. Pedernales. Pedernales, perdón. Es también, o sea, tiene como un montón de cosas increíbles, pero bueno. No, por eso, entonces, sí, arquitecto, después pasame el contacto y... No, bueno, está bien. Vemos si puede aportar al futuro. Sí. Bueno, sí, tomo las dos y cierro. La lógica siempre es, a partir de las capacidades, poder ir aprovechando esas capacidades para incrementar valor, ¿no? Para agregar valor, a menos que haya radicaciones de inversiones nuevas que permitan desarrollar nuevas actividades de esos sectores. Pero puntualmente, un municipio como Alberti, muy centrado y su matriz productiva muy centrada en la producción agropecuaria, vos ahí tenés desde la posibilidad de tener un frigorífico, porque muchas veces pasa que tenés las vacas, pero la faena se hace a 200 kilómetros porque no hay un frigorífico, hasta tener tambo y usina láctea, hasta producción de alimentos que implique, por ejemplo, en vez de vender la materia prima, vender un producto elaborado localmente. Todo esto a partir de la erradicación de parques industriales, donde, por ejemplo, también podés producir maquinaria asociada a la producción agrícola, galpones, los silos. Es decir, tenés una oportunidad siempre presente en función de lo que ya tenés. Y después, entonces, vos me decís, ese municipio, y para mí hay que trabajarlo así, y ver cómo, eventualmente una planificación, vos podés decir, bueno, en Alberti vamos a apoyar cualquier inversión que apunte a proveer silos o remolques o maquinaria o repuestos para la maquinaria agrícola para la región. Y en otro municipio, otro tipo de producciones, porque también la necesidad de tener escala, la necesidad de que haya volumen suficiente de producción, es lo que te permite tener una productividad que te haga competitivo. Porque si cada pueblo tiene su fábrica de tractores y vende 2, no existe productivamente. Entonces esto implica una planificación. Y después un dinamizador de actividad
muy importante que está muy desaprovechado en la provincia es el turismo. O sea, en Alberti tenía la posibilidad de desarrollar turismo rural y en muchos municipios. En Alberti está la municipalidad de Salamone. Es también, o sea, integrando el circuito Salamone, más experiencias turísticas, en el cambio también de los hábitos de consumo del turismo, le cambia la cara a muchas localidades. Bueno, Ernestina, si vos lográs en Ernestina dinamizar el turismo, es otro mundo, porque además cada turista que gasta un peso en el municipio donde fue a pasar unos días, es que el almacén de ese pueblo vendió más, que eventualmente el bar y el restaurante vendió más. Es decir, un efecto multiplicador terrible, simplemente desarrollando una actividad que no existía, como el turismo, que permite un efecto multiplicador en el resto de las actividades, que después permite, por ejemplo, que al haber más ingresos haya mayor posibilidad de desarrollar nuevas actividades. Esa es la lógica con la cual hay que encarar el arraigo y la posibilidad de desarrollar nuestro interés de la provincia para desconcentrar. Y después la productividad global de la economía no tiene mucho secreto. Con inversiones, tecnología y una inserción internacional que sea coherente, que sea inteligente. Y eso es una planificación, en el sentido que estoy diciendo, que requiere de muchas herramientas y que en conjunto eso es lo que te permite desarrollar tu competitividad y mejorar la productividad. Así que ese es el desafío que tenemos. Después nos chocamos con todos los límites que nos encontramos en esta charla. Pero creo que el objetivo y el diagnóstico quedó claro. Las herramientas más o menos bien. Tenemos que poder trabajar en los consensos. Un Estado lo suficientemente ágil para poder desarrollar políticas que permitan ir transformando una estructura productiva que hoy como está no más. Bueno, Augusto, la verdad que fue un placer. De veras te agradecemos mucho porque sabemos que estás en un universo de millones de cosas y tomarte 1 hora y media y pico para compartir nuestros textos es un lujo. Así que te lo agradecemos de corazón. Acá estamos en la facultad, cualquier cosa a disposición y nada, agradecerte profundamente y desearles lo mejor. De veras, de corazón. Muchas gracias, un placer y bueno, espero en otro momento poder seguir charlando, pero celebro también estas iniciativas. Me parece que lo que están encarando desde el lugar en el que están ustedes está buenísimo, poder salir un poquito también, ¿no?, de la cosa tan específica y poder abrir la cabeza y que me hayan invitado. Es un placer enorme. Así que muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Augusto. Un abrazo enorme.